Ya estamos en esta sesión duodécima del curso de Doctrina Social de la Iglesia, Ética y Economía, y estamos viendo estos párrafos finales de la orientación que da sobre la vida económica, el compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, de los números 370 a 376. Es importante dar lectura, reflexionar, comprender estos números, al igual que los anteriores, para la orientación que nos ofrece la Iglesia acerca de la acción social. Si bien es verdad que a raíz del egoísmo, de búsqueda del bien personal sobre el bien común, existe en el mundo el pecado ya más que personal, el pecado social, la Iglesia ofrece estas orientaciones. La doctrina social que busca crear conciencia de la posibilidad de trabajar para un mundo mejor, la acción social. Toda la doctrina social va en función a la verdadera acción social de un pueblo cristiano, de personas cristianas, que deseamos juntos trabajar para el bien común. Entonces, los 4 principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia: la dignidad de cada persona, la importancia de buscar y trabajar para el bien común, sacrificando cuando sea necesario el bien personal, el bien de los demás, tal como cualquier padre, madre de familia que busca dar de comer y educar a sus hijos, así también toda la sociedad se sacrifica en bien de los demás, pensando en el otro antes que en uno mismo. Luego, tercer principio fundamental, la subsidiariedad, que es la participación responsable a nivel más cercano, la importancia de ofrecer y ayudar, subsidiar cuando sea necesario para que todo el mundo tenga lo que necesita para ser una vida más humana. El cuarto principio fundamental, la solidaridad. Y justamente de eso se trata al final de hablar de la vida económica, como nos vienen ofreciendo desde el Concilio Vaticano II, pero marcado especialmente por los documentos de orientación de Santo Juan Pablo II, tener una economía solidaria. Lo favorece mucho Caritas in Veritate del Papa Benedicto XVI, este documento publicado en 2009, ya más reciente que nuestro texto del compendio de la doctrina social de la Iglesia. Y en este contexto, cuando habla en estos últimos números, habla de la función internacional en la época de la economía global. Entonces ahí ya enfatiza la necesidad, la urgencia de buscar un desarrollo integral y solidario. Toda la persona, no solo la parte material, también lo que es la trascendencia, la parte emotiva, toda la persona y todas las personas. Una economía que favorece a todos. Y señala en sus últimos números en cuanto a ese tema la necesidad de una gran obra educativa y cultural. Eso ya es lo que nos correspondería, teniendo esta oportunidad que Dios nos ha dado de tener una formación en la doctrina social de la Iglesia, ver la manera en que tú y yo podemos difundir, ayudar a otros, orientar a otros a levantar su conciencia hacia Dios, a dejarse abrir de mente y de corazón en cuanto a una posibilidad de tener una vida más humana a todos. Una economía, un sistema económico que es más solidario, más integral. El Papa en Caritas in Veritate habla del contexto social de aquel momento que no está lejos de este momento, de la globalización que acabamos de ver en la sesión anterior,
La corrupción que por desgracia podemos ver en cualquier esquina, sino en la propia casa, en mi propia persona. Como busco lo fácil, más vivo, mejor. Eso no. La falta de respeto por los derechos humanos de los trabajadores y el mal uso de los fondos internacionales, la crisis financiera que ha creado, ya pues la situación desastrosa para la inmensa mayoría, ya que para unos, sí, la vida mejor, pero para la inmensa mayoría no tanto, más bien al revés. Además de la globalización y la corrupción, la falta de respeto por los derechos humanos marca el Papa Benedicto como los trabajadores no son conscientes muchas veces de sus derechos y no se les permite trabajar de forma unida, sindicalizada. La crisis financiera nos ofrece el Papa Benedicto esta respuesta, esta orientación. La principal fuerza de servicio, de desarrollo para lograr la caridad cristiana debe practicarse la solidaridad y la fraternidad entre pueblos. Que esto sea auténtico y integral para eliminar el hambre en el mundo, una meta para salvaguardar la paz y la estabilidad del planeta. El sistema económico debe responder a las causas estructurales de la mala distribución. Entonces, si estamos hablando en estas dos sesiones últimas en cuanto a este tema de vida económica, de una economía nueva, entonces es importante examinar las causas estructurales de la economía que favorece a unos, excluye a otros. Una economía de muerte, como lo dice el Papa Francisco. Ahí, sus últimos consejos del Papa Benedicto: ayuda económica ofrecida a los países pobres mediante planes de financiación tiene que ser inspirado en la solidaridad, no interés político. Que el trabajo tiene que evitar toda clase de discriminación. Y pues permite la asociación de trabajadores, el descanso, que cubra sus gastos de jubilación. Lo mínimo que diría el Papa. Decisiones políticas frente a grandes inversiones son para fortalecer el Estado de Derecho, el sistema de orden público, el respeto por los derechos humanos y la consolidación de instituciones democráticas. Afirma Benedicto XVI, Papa Emérito, no hay desarrollo pleno ni un bien común universal sin el bien espiritual y moral de las personas. Así volvemos a donde comenzamos, como en Puebla, en el número 273, en el inicio de esta sección del curso, los obispos reunidos en aquel momento, el año 1979, animándonos a que toda comunidad eclesial debería buscarse modelo alternativo de reunirse de convivencia humana, donde la autoridad se ejerce al estilo de buen pastor, donde la economía más solidaria, buscando el bien común, y que todo dependiendo de nuestra relación espiritual, que es una relación trascendental con el Dios de quien fuimos creados imagen y semejanza. Estas orientaciones nos da el Papa, nos dan los obispos, parten de las Sagradas Escrituras, sus orígenes bíblicos, en cuanto a la vida económica fundamental para la convivencia humana. Entonces, ahora ya a recordar que el día sábado ya tenemos el foro, 2 horas en que podemos hablar sobre lo que tú has pensado ya, y vas pensando para poder compartir cada uno en este foro, este chat,
sobre la doctrina social de la Iglesia. Identificar tú 5 de todas estas normas en los distintos documentos citados por el compendio, todos los documentos eclesiales que son encíclicas, que son también exhortaciones apostólicas, además de documentos del propio Concilio Vaticano II, identificar 5 normas que son para ti más significativas para orientar las actividades económicas de las personas responsables de montar y conducir la economía a nivel local, regional y nacional. Pensar en ministros de gobierno, pensar en empresarios, pero también pensar en profesores, porque si se trata de educar al pueblo, ya nos corresponde. Este curso ya es una obligación más, una iluminación más. Entonces, el resultado del foro, en que ya hablando entre todos, tratando de quedar con 5 normas específicas, tú vas a escoger una de esas normas identificadas en el foro. Tú escoges una de las normas para presentarlo por escrito, como si fuese una presentación a profesores de secundaria, utilizando la metodología que hemos visto en la segunda sesión que hemos tenido, la metodología de los signos de los tiempos, que el mismo documento Gaudium et Spes del Concilio y todos los documentos de las conferencias generales del episcopado latinoamericano, documentos de célula, están elaborados. Una metodología ver, juzgar y actuar que despierta la conciencia, ojalá nuestra y de los profesores. Entonces, ahí ya con esa orientación ya tenemos la tarea para cumplir el trabajo de esta primera semana del curso, para luego en la próxima semana entrar a ver lo que dice la enseñanza, la doctrina social de la Iglesia sobre el mundo laboral, sobre el trabajo, orientaciones generales que nosotros podremos tratar de particularizar, de aplicar a nuestra propia realidad. Así que con eso te animo a ir viendo, identificando para ti las 5 normas más significativas en orden a la vida económica.